Cumpliendo con lo que me había comprometido, voy a hacer la explicación de la prueba de simulacro 1, prueba tipo 2. Espero que este video les pueda ayudar a estudiar. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Muy bien. El primer ejercicio era de regresión lineal, en donde había una situación, ¿no? De número de clientes que esperaban en una cafetería. Y había un personaje que se llamaba Sara. El análisis intentaba observar el tiempo de espera que ella tenía. Entonces, me hablaban del número de clientes que había en ese momento, que era la variable X, era 3, 9, 11, 10 y 5, y el tiempo de espera de Sara en minutos para poder ser atendida. En este detalle, hablaba de que había una relación X y que se puede modelar mediante una recta de regresión. Entonces, aquí te decían un poco qué es lo que había que hacer de Y sobre X. ¿Qué significa de Y sobre X? Que la variable Y va a depender de la variable X. O sea, es más, si tienes dudas, aquí está la forma que te pedían. Entonces, este es un problema en donde tenemos que acudir al uso de calculadora, básicamente a estadística, la opción 2. Aquí yo ya he insertado los datos en la lista 1, que es la variable X, que da el número de clientes, como podrás ver, 3, 9, 11, 10, 5. Y en la lista 2 he puesto lo que es el tiempo de espera en minutos. El detalle aquí no está en insertar la información, sino de poder encontrar el valor de A y de B a través de una regresión lineal. Para tal efecto, nosotros después de insertar información debemos de ir a cálculo, o sea, F2, y obviamente yo sé que todos saben que es una regresión, pero en una regresión hay que programar la máquina para poder trabajar con dos variables. Y quiero que observes aquí. En esta parte, si yo voy a trabajar con una variable, es lista 1, pero yo tengo que observar lo que son dos variables, o sea, esta región, la que me dice dos variables, X, lista 1, que es verdad, porque la variable X la he puesto en lista 1, la variable Y en lista 2 y la frecuencia. Aquí el detalle es que tanto la frecuencia de la primera variable, que es X, como de la segunda variable, que es Y, la frecuencia tiene que ser 1. Entonces, eso sí tienes que ser muy consciente. La variable la primera variable de la frecuencia debe ser 1. O sea, debes de ver 1, lista 2, 1, cosa que sí está aquí. Luego de haber verificado en set mi calculadora, yo ya puedo hacer las medidas o puedo encontrar el valor. Entonces, procedo a ir a F3, que es regresión, y me dijeron que era lineal, o sea, F1, y de la forma AX más B, o sea, F1 otra vez. Y aquí está la información, ¿no? Entonces, el valor de A, el valor de B, el valor de R. Entonces, a mí me piden que halle el valor de A. Ahora, el valor de A, según esta información, debes de escribirla con 5 decimales siempre. Entonces, aquí vamos a poner el 0,805 que habíamos obtenido de la calculadora, 0,8, y ahí ya tengo mis 5 decimales, que nos da un valor aproximado con las tres cifras significativas que siempre debes trabajar, o sea, 0,805 milésimas. Entonces aquí nos da recién nuestro primer puntaje, porque esta pregunta vale 3, pero es calcular el valor de A, el valor de B y el coeficiente de Pearson. El valor de B, en este caso nuevamente muestro a la calculadora, nos da el valor de 2,88135. O sea, acá tengo que trabajar con los 5 decimales, pero con un aproximado de truncamiento, o sea, tal cual veo las cifras. 88135. Y esto aproximadamente, ahora sí con las tres cifras significativas, sería un valor de 2,88. Ahí tenemos el otro punto. Y el valor del coeficiente de Pearson que teníamos es 0,97777 con varias cifras más,
que aproximadamente, coeficiente de Pearson con 3 cifras significativas, sería 0,978. Todo eso lo podemos ver en la calculadora en este momento. Pero luego me está pidiendo que interprete, ojo, que tengo que interpretar en el contexto de la pregunta qué significaba el valor A que hemos encontrado. O sea, me están pidiendo que dentro de este contexto, ¿qué es el 0,805 milésimas aproximadamente? Entonces, de ahí debes de recordar que según la regresión lineal que tenemos aquí, este valor de A realmente por concepto de función lineal es la pendiente. Y hablando de la pendiente, que es la variación de Y sobre la variación de X, lo que estoy relacionando aquí en Y es el tiempo en minutos que espera Sara, mientras que el valor de X es el número de clientes, ¿ok? Número de clientes que va incrementándose en la cafetería. Al obtener un valor positivo, porque es positivo, y yo tengo que hacer el contexto según lo que tengo que interpretarlo. Acuérdate que nos había salido que la pendiente era 0,805 con un aproximado, y esto debería ser el tiempo en minutos, y se sobreentiende que aquí en el denominador hay uno, que es el número de clientes que se va incrementando en la cafetería. Entonces, lo que yo debía haber escrito es que el valor A está representando el incremento, o sea, palabra importante aquí, fundamental, era el incremento porque salió positivo. ¿Te diste cuenta? Es positivo. Es un incremento promedio ¿en qué? En el tiempo de espera por cada cliente adicional. ¿Por qué por cada cliente adicional? Porque en el denominador teníamos uno. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que se esperaba ver por un punto en la respuesta A era que A representaba el incremento promedio en tiempo de espera por cada cliente adicional que espera su café. Ahora bien, hay otra sección. Dice que Sara acude a esa cafetería unos días más tarde para pedir un café, pero hay 7 clientes que ya han pedido un café y están esperando a que los sirvan. Utiliza el resultado del apartado A para estimar el tiempo de espera que tendrá que Sara tener hasta que le sirvan el café. Entonces, aquí, y ojo, vale 2 puntos. O sea, acuérdate de ir observando los puntos por respuesta. ¿Qué se espera ver? Bueno, lo que se espera ver es poner tu función. Y es igual, ahora sí, yo sí sugiero trabajar con 5 decimales, ¿no? 0,8058 en términos de X más 2,88135. Entonces, se espera un punto en donde se espera dar ese punto cuando el estudiante entiende que tiene que reemplazar en X el número de personas. Y el número de personas era lo que te pedían, el 7. Ese valor 7 era lo que se esperaba ver, o sea, algún reemplazo dentro de tu modelo. Esto nos da aproximadamente un 8,52 minutos. 8,52 minutos, que es el tiempo que debería de esperar. Entonces, hay un punto por el correcto reemplazo por el valor 7 y hay un punto por respuesta. Ahora bien, no sé si te has percatado que cuando yo escribo en la ecuación la regresión, hay un botón que dice copiar. ¿Para qué sirve este botón? Te sugiero que lo selecciones, para eso presiono F6 y aparece automáticamente la parte de la gráfica. Entonces pongo exe y te diste cuenta que nuevamente regresé a la ventana de estadística. Puedo, ahora bien, voy a menú y me voy a gráfica, opción 5. Y si te has dado cuenta, automáticamente se ha grabado el modelo lineal. Y eso es muy útil. ¿Por qué? Resulta útil debido a de que yo ya tengo el modelo lineal con todas las cifras significativas sin aproximar de la calculadora. Me ubico al final de la función grabada y presiono el aceptar, el enter. Y de esa forma yo ya tengo sombreado lo que es la primera función. ¿Para qué? ¿Con qué fin?
porque la voy a graficar. Esta es la gráfica de la función de la regresión lineal. Y esto me permite tener mayor exactitud en mi cálculo cuando el valor de X era 7. Entonces aquí simplemente ya teniendo el modelo en gráfica, me voy a Gsolve, voy a calcular el valor de Y cuando X es 7. ¿Por qué 7? Porque era el valor que me había dado el ejercicio. Entonces aquí voy a presionar cuando X vale 7 y mira tú que me están dando el valor que ya habíamos obtenido, el 8,52 aproximadamente. Entonces, ¿qué significa ese 8,52? Que el tiempo de espera que tendrá Sara para que le sirvan el café cuando hay 7 personas delante de ella es de aproximadamente 8,52 minutos. Entonces aquí te he enseñado también un poco con la calculadora a trasladar lo que es tus parámetros del coeficiente lineal, de la regresión lineal, a la parte gráfica para que tengas mayor exactitud. Bien, ahora venía la pregunta 2. La pregunta 2 te decía que sea la función f de x igual 3x menos 4 elevado al 15 centésimas de x al cuadrado para un dominio restringido de 0 a 3. Y me pedían dibujar aproximadamente el gráfico. El detalle está en que yo acabo de terminar de hacer un gráfico lineal, si te diste cuenta aquí. Pero si yo procedo, voy a deseleccionar la primera, que era la función lineal, voy a seleccionar el modelo de la función 2 que ya le escribí con un dominio restringido en gráfica de 0 a 3 y eso se ponía después de una coma con corchete, como lo visualizas. Y si me voy a la gráfica, te vas a dar cuenta que sale una gráfica muy pequeña, muy pequeña. Y voy a minimizar esto. Si tú te das cuenta, te están pidiendo que dibujes en la cuadrícula y te están dando 3 puntos en esta cuadrícula. Entonces espera una mayor exactitud, exactitud que no tengo aquí, que es verdad que yo podría ponerle zoom en forma automática para tener una mejor visión, pero para poder trasladar la gráfica me estaría quitando lo que es la exactitud que necesito. Entonces aquí, ¿qué te recomiendo? Es verdad que podríamos ir con Gsolve, hacer el trazo, ¿no? Gsolve, me voy a F, ya tengo el dibujo, me voy a Trace F1 y ahí ya sale una crucecita, no sé si la estás viendo aquí, en donde puedo ir paso a paso midiendo o viendo cuál es ese valor, ¿no? Ah, no sé por qué no se puede mover. Pero yo te recomiendo que hagas esto, que vayas a menú y te vayas a tabla 7, opción 7. Automáticamente por default, o sea, tú cuando haces una gráfica, también se te pone el modelo o la función automáticamente en tabla. Entonces voy a obviar la primera que fue la regresión lineal, para eso la voy a deseleccionar, igual que hacíamos. Y acá tengo la función 3x menos 4. Pero para tabla, si no necesito, no puedo poner el dominio restringido. Entonces, ahora sí, ya tengo el modelo. A ver, un ratito. Este es 2. No sé por qué. Ahí está, ahora sí. Y acepto y me voy a set, que es programar. O sea, yo voy a ver de qué valores a qué valores quiero poner mis valores de tabla. Si tú te percatas, me están pidiendo de 0 a 3. Pero si eres más observador, fíjate en el eje X. En la gráfica del eje X hay unas líneas en la mitad, o sea que a mí me conviene poner en tabla, empezar en 0, terminar en 3, pero ir de 0,5 a 0,5 en X. O sea, yo voy a saber en forma directa, y me voy a tabla, F6, cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Que es menos 1. Y esa imagen la voy a poder colocar los puntos antes de hacer mi dibujo. O sea, cuando X vale 0, Y vale menos 1, ¿no? Hago una marca. Y cuando X vale 0,5, es 0,4 aproximadamente. Y es una idea de aproximado. ¿Ah? O sea, cuando X vale 0,5 es un poquito menos de la mitad. Entonces vas colocando tus puntos para luego tener esta belleza de gráfico. Pero ¿cómo lo trabajé? ¿Cómo lo uní? Lo uní a través de tabla. Fíjate acá, lo tienes, vamos a tener una mejor visión.
en donde yo puedo ir bajando e ir marcando punto a punto mis valores. Es probable que cuando tú vayas a tabla aparezca un valor como de un apóstrofe. Lo que pasa aquí es que en tabla yo he ido a menú y he desactivado las derivadas para que tengas una mejor visión. O sea, cuando tú lo hagas en tu calculadora va a aparecer esta tercera columna, que son las derivadas. Entonces, simplemente, ¿qué es esto? Es la derivada en cada caso cuando x vale cero de esa función. Para que a mí no me afecte en este caso, simplemente para que tú no te confundas, me fui a Shift Menú en tabla y puse apagar las derivadas para que tengas un valor más limpio, ¿no? De lo que simplemente tienes que trabajar. Entonces tú dices, ok, ya, y así de fácil era, sí, así de fácil es. ¿Cómo se pagaba los 3 puntos? Con cavidad hacia abajo, o sea, que llamamos que el dibujo tenga una curva cóncava hacia abajo. Ahí va el primer punto. El otro punto que se daba era por un punto correcto del punto máximo. Y el tercero era que tú te acuerdes que era dominio restringido, o sea que tenías que detenerte cuando x vale 3. No podía ser una función que vaya hasta el infinito positivo. No, tenía que detenerte en 3 porque te decía el modelo, la función, que era de 0 a 3. Luego que ya dibujé y obtuve 3 puntos, me pedían que haya el valor de x, solo de x, para el cual la derivada de la función se hacía cero. Entonces aquí había muchas formas de trabajarla. Te voy a explicar dos de ellas, ¿ok? Si yo tengo dibujada ya la función, porque acabo de dibujar la función f de x, y me están pidiendo la derivada de la función que sea igual a cero, recuerda que esto es un punto crítico o un punto estacionario, punto crítico o estacionario. O sea, me están pidiendo el valor de x donde sea un valor máximo local, podría ser un valor máximo local o un valor mínimo local. Entonces, o un punto de silla, un punto de inflexión. Si te acabas de dar cuenta, lo que yo sí tengo es un punto máximo. Este es el máximo local. Entonces, lo único que tenía que hacer en mi calculadora era, pues, mostrar cuál era el punto máximo. O sea, una opción era irme a gráfica, porque acababas de tener tu gráfica, recuerdas, de la función, que es esta. Me fui a dibujo. Entonces, en este dibujo, ahora te diste cuenta de que quité el dominio restringido y hay que tener cuidado, ¿no? Porque estoy en gráfica. Entonces, coma, estoy haciendo mi dominio restringido, 0 a 3, porque si no, no se veía para nada bien. No lo había puesto el dominio. Me iba al dibujo y le pido a la calculadora que me dé el punto máximo, gsolve punto máximo, F2. Y el valor de x es 2,33084. Entonces alguien dirá, sí, pero vale 2 puntos. O sea, ¿qué se esperaba ver? Lo que se esperaba era que tú entendieras que lo que tenías que hacer era simplemente derivar e igualar a cero. Y ese valor de x era igual a aproximadamente, bueno, era primero 5 cifras, 2,33084, y luego recién trabajar con las 3 cifras significativas, que era 2,33. Entonces, eso de dónde lo saqué, de la calculadora de la parte gráfica. Había otra forma. Esta ha sido por gráfica. Entender, o sea, lo que no entiendo es por qué me están pagando 2 puntos. Un punto por entender que el punto máximo local era tu derivada, ¿no? El valor de x, donde es el valor máximo local. El otro punto, la otra expresión hubiera podido hacerse trabajando con la calculadora, pero en la parte de resolución de ecuaciones. O sea, yo encontrar la derivada de la función, ¿no? O sea, voy a hallar que la derivada de qué función, de la función 3x menos 4 elevado a la 0,15x al cuadrado, con respecto a la variable y, diferencia de x con respecto a y, derivada de y con respecto a x, espérate, sí, mi derivada, bueno, para no entrar en duda, hagámoslo así, pues, que la derivada de la función
3x menos 4 punto 0,15 elevado a la x al cuadrado, esta derivada era igual a cero. Entonces, había varias opciones, ¿no? Te vas a opción uno a solve n, ¿no? Y escribías la expresión de la derivada. ¿Cómo hago esto? Nuevamente, OPTN, cálculo, o sea, F4, conecto el F5, resolución de la derivada, ahí escribía la función, nuevamente 4, 3x, me quedé con el 4. 3x menos 4 con exponente de 0,15 x elevado al cuadrado. Ahora ahí tienes que tener cuidado porque el paréntesis rojo debe ser la función. En este espacio debes poner en términos de x. Y esta, que es la derivada de la función, debe ser igualada a cero. Y ahí recién terminas de escribir la ecuación y pones resolver. Aceptas y te salió el mismo resultado. ¿Cuál fue el resultado? Ahora alguien dirá, sí, pero ¿qué pasó? Es que fíjate que a propósito me faltó poner en el exponente x elevado al cuadrado. Ahora sí, elevado al cuadrado, nadie me dijo nada, igual a 2,3308, que es lo mismo, ¿no? O sea, lo he resuelto por solve n. Vamos con la pregunta 3. Era una progresión aritmética. El tema de progresión aritmética, el primer término es 60, dato importante, la diferencia es menos 2,5. Entonces ahí se esperaba que nuevamente tú vayas a tu cuadernillo de fórmulas y te acuerdes que el tema de progresión aritmética geométrica, al igual que interés compuesto y potencias y logaritmos, se encuentra en la unidad 1. Entonces, me hablan de una progresión aritmética, ya me encuentro aquí con las fórmulas. Esas fórmulas las he cortado y las he pegado acá. Entonces me dicen que se sabe que el término késimo de la progresión es cero, hay el valor de k. Entonces, ¿qué es el término késimo? Es lo mismo que decir el término enésimo. O sea, tú sabías que para hallar en una progresión aritmética cualquier término, usabas la fórmula de u sub n igual a u sub 1 más n menos 1 por d. Pero como a ti te están mencionando el késimo, simplemente era decir, ok, entonces va a ser u sub k, que va a ser igual a u sub 1 más, ya no voy a llamarle n, porque no tengo el enésimo, sino el késimo. Entonces aquí pondría k menos 1 multiplicado por d, reemplazando, porque yo sé que el último término de la progresión es cero, entonces reemplazo cero. También tengo que el primer término es 60, más no sé cuánto vale k, que es lo que me están pidiendo, pero sí sé que la diferencia es de menos 2,5. Resolviendo esa expresión, porque recuerda que es una ecuación y estás con la calculadora, pero bueno, no hace falta medidas, te sabes que el valor de k sería igual a 25. Entonces, nuevamente, hay dos puntos. ¿Cómo se está pagando esos dos puntos? Por el correcto reemplazo de los términos, lo que estoy resaltando, vale un punto y evidentemente la respuesta correcta vale otro punto. Luego me dice, hay el valor máximo de la sumatoria de todos los términos, de los enésimos términos. Pero entonces uno dice, sí, pero yo acabo de leer que el késimo de la progresión es cero. Entonces, lo que se esperaba ver en la pregunta B era entender que me estaban pidiendo una sumatoria de n términos. En este caso voy a poner n sub 2 sobre u sub 1 más u sub n. Pero yo sé que el último término era cero, entonces esta progresión no es infinita, tiene 25 términos. Entonces, lo que yo tenía que hacer es, ok, ¿cuántos términos tengo? 25. ¿Quién es mi primer término? Por dato era 60. ¿Y quién es el último término? Cero. Resolviendo esta sumatoria, me salía
750. Entonces, ¿vale 3 puntos? Sí. ¿Cómo se paga? Primero, el correcto reemplazo, pero aquí el detalle fundamental era que te dieras cuenta que n tenía que ser 25. Entonces, por darte cuenta que la cantidad de términos era 25, se pagaba un punto. El correcto reemplazo en la fórmula, que es lo que estoy resaltando, vale el otro punto, y la respuesta correcta, el otro punto. Muy bien, acabamos de terminar los primeros 3 ejercicios. Espero que te haya podido ayudar. Voy a hacer otro video con los siguientes 3 adicionales. Voy a detener la grabación, dame un segundo. Detenemos la presentación y detenemos la grabación.